Mi nombre es Patricia Carvajal Garcés y pertenezco al Laboratorio de Biología Celular desde el año 2015, cuando ingresé a realizar mi tesis de magíster en Biomedicina Celular y Molecular. Y hoy me encuentro terminando mi tesis de doctorado en Ciencias Biomédicas. Como hemos visto en las cápsulas anteriores, conocimos acerca del síndrome de Sjögren y la complejidad que representa investigarlo, debido a que no es una enfermedad que afecta a un solo gen, sino que es multifactorial, y por lo mismo su diagnóstico es en base a criterios. También hemos conocido de los tratamientos, de las manifestaciones orales que aquejan a los pacientes y algunas de las investigaciones que hemos desarrollado durante estos años. En esta cápsula les hablaremos de los mecanismos epigenéticos en el síndrome de Sjögren. Pero para ello les quiero explicar brevemente cómo llegamos a esto. Y para eso quiero situarme en la glándula de los pacientes y de individuos sanos, en donde por cortes de glándulas salivales vimos por inmunofluorescencia, utilizando anticuerpos específicos para MUC1, una mucina salival muy relevante, que se ubica en los individuos controles hacia el lumen de un acino. Un acino está compuesto por muchas células acinares, o estas células que tienen una estructura de pirámide invertida. Sin embargo, en los pacientes, MUC1 se redistribuye y se localiza más hacia la región basal de esta célula acinar, colocalizando con una proteína residente del retículo endoplásmico llamada BIP. Esta localización o colocalización nos hace ver esta marca en amarillo. También hemos visto por microscopía electrónica que las cisternas del retículo endoplásmico están dilatadas en pacientes con síndrome de Sjögren en relación a individuos controles. Y estos antecedentes en conjunto, junto a otros, nos dan las bases para creer que las glándulas de los pacientes presentan un estrés celular. Y las células, para contrarrestar este estrés y restablecer la homeostasis, activan mecanismos de respuesta a estrés. En este esquema de célula acinar, vemos las diferentes vías que hemos caracterizado y estudiado en profundidad en nuestro laboratorio, en el cual vemos, por ejemplo, que ATF6 y PERK, dos vías de la respuesta a proteínas mal plegadas, uno de los mecanismos de respuesta a estrés, se encuentra activada en los pacientes con síndrome de Sjögren. La activación de estas vías activa una compleja reprogramación de genes o activación de genes que van a llevar a una sobrevida y a una activación del estrés. También hemos investigado la vía IR1-alfa, que también es parte de la respuesta a proteínas mal plegadas, y esta vía la encontramos atenuada en el síndrome de Sjögren, lo que podría contribuir a generar una mayor inflamación. Esto no solamente lo hemos investigado en las glándulas de los pacientes, sino que lo hemos logrado reproducir en un modelo en 3 dimensiones que hemos desarrollado en nuestro laboratorio, y en el cual, estimulado con citoquinas proinflamatorias que van a promover o tratar de imitar la inflamación que hay en los pacientes, ocurre exactamente lo mismo. Nos llamó la atención por qué hay vías que se activan y otras que se inactivan en respuesta a estos estímulos, y por lo tanto hicimos o tratamos de responder esto a través de los mecanismos de la regulación de la expresión de genes, conocido como la epigenética. La epigenética son los mecanismos de regulación de la expresión de genes que son heredables, pero que no representan cambios en la secuencia del ADN. Epigenética se refiere a todo lo estímulo externo, por ejemplo, factores ambientales, alimentación o en este caso la inflamación, cómo influye en esta reprogramación de la expresión de genes. Pero para ello primero situémonos en una célula o específicamente en el núcleo de una célula, en donde se encuentra todo el material genético
donde están todos los genes codificados. Para que toda esta información esté solo dentro del núcleo, ADN necesita enrollarse, pero recordemos que el ADN tiene carga negativa y por lo tanto, si empieza a enrollarse, se repele por estas cargas. Entonces, junto a unas proteínas pequeñitas llamadas histonas que forman un octámero, es posible que el DNA o el ADN empiece a enrollarse, generando primero una especie de cuentas de collar en donde el ADN está enrollado y que esto, cuando se va enrollando a su vez, genera una estructura de tipo cromatina. La cromatina se va condensando aún más y miles de veces hasta generar un cromosoma. En todas estas etapas pueden haber distintas modificaciones. Por ejemplo, las histonas pueden modificarse o tener modificaciones muy específicas que van a representar cambios de activación o represión de genes. También complejos remodeladores de la cromatina, que son complejos de muchas proteínas que van a y otros elementos que van a promover que se condense o se descondense la cromatina y así se puedan acceder otras moléculas a regular la expresión de un gen. Y también las modificaciones químicas del ADN, como la metilación, que este fue el primer mecanismo que quisimos investigar en profundidad. Como les contaba, la metilación del DNA es una modificación química que tiene el ADN importantísima y que ocurre específicamente en las citosinas, una de las 4 bases nitrogenadas que compone el ADN. Esta citosina se modifica o se le agrega un grupo metilo en el carbono 5, catalizado por la D-metiltransferasa, o sea, una enzima que transfiere un grupo metilo al ADN y que origina la 5-metilcitosina. Esta marca epigenética se asocia a inactivación de un gen. Por muchos años se pensó que este proceso era hasta aquí, hasta que en 2009 se empezó a investigar más en profundidad este ciclo de la metilación, el cual es muy complejo y dinámico, y en el cual no solamente está la metilación del DNA, sino que también está la demetilación o la reversión de esta marca epigenética de represión. Así se descubrieron las enzimas TET que oxidan esta 5-metilcitosina a 5-hidroximetilcitosina y luego sucesivamente a cada una de estas modificaciones que van a llevar a que se restablezca una citosina no modificada. Nosotros en nuestro laboratorio investigamos en profundidad esto y encontramos que en las glándulas de los pacientes, las células epiteliales, por ejemplo los acinos, tienen mucha más marca de 5-hidroximetilcitosina, la que se correlacionó fuertemente con la enzima que oxidaba la 5-metilcitosina a 5-hidroximetilcitosina TET2. Interesantemente, en las glándulas de los pacientes se infiltran células inflamatorias y en células vecinas a estas células epiteliales vimos todo lo contrario. En las células inflamatorias hay mucha más marca de 5-metilcitosina y esto se correlacionó fuertemente por las metilantes de N-metiltransferasa 1 y 3A. Esto no solo lo investigamos en las glándulas de los pacientes, sino que logramos reproducir esto en nuestro modelo en 3 dimensiones, en donde cuando lo estimulamos con TNF-alfa o interferón gamma, vimos exactamente lo mismo. Este es el panorama a nivel de la célula completa, pero nosotros también quisimos ver qué es lo que ocurría a nivel de genes específicos o nuestros genes de interés, y en donde efectivamente corroboramos que los genes que estaban activados o prendidos
era porque tenían una menor cantidad de metilación del DNA en su promotor. Paralelamente, en los genes que nosotros vimos atenuados o apagados, vimos una mayor cantidad de metilación del DNA en su promotor. Esto responde un poco a nuestra pregunta inicial de por qué una vía se activa o no, porque todo esto fue en respuesta a estos componentes inflamatorios, estas citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, las citoquinas afectan o inducen cambios epigenéticos que afectan la respuesta a estrés. Pero nosotros, desde una mirada integral, no podemos quedarnos con esta versión reduccionista de que un mecanismo afecta a un gen listo. Nosotros, por esto mismo, quisimos seguir investigando y ver qué otros mecanismos pueden actuar en conjunto o que son modificados en el contexto inflamatorio y que contribuyan a cambiar la expresión de estos genes. Y por lo mismo, en mi tesis de doctorado estoy actualmente investigando respecto a los RNAs pequeños y más especialmente los microRNAs. En este contexto realizamos una secuenciación masiva de RNAs pequeños, en el cual en este mapa de calor se pueden ver todos los small RNAs detectados tanto en las muestras de controles como en dos subgrupos de pacientes, y en el cual los que están más altamente expresados tienen una coloración roja y los que están más débilmente expresados tienen una coloración más azul, y en donde claramente se ven cambios en los patrones de expresión de small RNAs. También quise darle un foco más funcional respecto a identificar los microRNAs que están expresados diferencialmente entre los distintos grupos de pacientes, así como también en los individuos sanos. Pero para hablar de más microRNAs, mi compañera Daniela a continuación les contará un poco. Hola a todos, mi nombre es Daniela Jara Araya, soy tecnóloga médica de profesión y actualmente soy estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Soy parte del laboratorio de biología celular desde el año 2017, cuando realicé mi tesis de pregrado, y me gustó tanto y me entusiasmó tanto la idea de comprender los mecanismos que hay detrás de la enfermedad del síndrome de Sjögren, que me quedé en este laboratorio para realizar lo que ahora es mi tesis de doctorado. Como mencionó Patricia, yo estudio los microRNAs que están alterados en el síndrome de Sjögren y exploro las causas que podrían llevar a que estos microRNAs estén alterados y las consecuencias que tiene para la patología. Pero primero que todo, ¿qué son los microRNAs? Los microRNAs son pequeñas moléculas muy pequeñas de RNA que se unen y regulan a moléculas de RNA mucho más grandes denominadas RNAs mensajeros. Los RNAs mensajeros son moléculas de RNA que llevan la información génica desde la molécula de ADN para que sea expresada. Y los microRNAs entonces regulan a estas moléculas que llevan la información génica. Cuando un microRNA se une a una molécula de RNA mensajero, induce su degradación, lo que significa que esa información que estaba en esa molécula ya no se expresa. Y por lo tanto, los microRNA regulan qué información génica se expresa y qué información génica no se expresa. En las glándulas salivales de los pacientes con síndrome de Sjögren, especialmente en las células productoras de saliva o células acinares, se ha visto que hay muchos microRNAs que tienen alterada su expresión, encontrándose microRNAs que están elevados y microRNAs que están disminuidos. Esto tiene como consecuencia que muchos RNAs mensajeros, que son los que llevan la información génica, estén aumentados también o disminuidos. En particular, yo encontré que un microRNA específico, el microRNA 145.5p, está disminuido en las glándulas de los pacientes. Y esto está asociado a que estén elevadas en las glándulas de los pacientes los RNAs mensajeros de MUC1, que es una mucina,
y el RNA mensajero de TLR4, que es un receptor de inflamación. Y esto podría contribuir a la disfunción de las glándulas y a la inflamación que presentan las glándulas de los pacientes. Algo que me interesa investigar ahora en mi tesis es por qué estos microRNAs podrían estar alterados y en particular por qué este microRNA podría estar disminuido. Uno de los mecanismos que podría explicar esta disminución es que estos microRNAs tengan alteraciones en las modificaciones químicas. Todos los RNA tienen modificaciones químicas distintas y una alteración en los tipos de modificaciones químicas o en los niveles de modificaciones químicas podría ser la causa de que un microRNA esté alto o esté bajo. Finalmente, me interesa saber si en este proceso están involucradas un grupo de moléculas denominadas interferones de tipo 1. Los interferones de tipo 1 son unas proteínas denominadas citoquinas proinflamatorias, porque son moléculas que producen inflamación. Los pacientes con síndrome de Sjögren tienen altos niveles de interferones de tipo 1 en su sangre y en sus glándulas salivales. Y lo que yo quiero investigar es entonces si estas moléculas de interferones de tipo 1 podrían alterar las modificaciones químicas que tienen los microRNAs, lo que podría explicar por qué algunos microRNAs están aumentados o están disminuidos. Y esto podría ayudarnos a entender por qué alguna información genética se expresa en los pacientes y otras no. Finalmente, con la investigación que yo quiero realizar, espero contribuir a comprender cómo estas moléculas inflamatorias pueden modular qué genes se expresan y qué genes no se expresan en los pacientes con síndrome de Sjögren y si esto tiene que ver con una regulación de las modificaciones químicas de los microRNAs. Hola a todos, mi nombre es Benjamín Heathcote Pérez, soy estudiante de la carrera de Bioquímica de la Universidad de Chile y actualmente estoy realizando mi tesis de pregrado en el Laboratorio de Biología Celular. Cuando yo llegué a este laboratorio el año 2018, jamás había escuchado el síndrome de Sjögren, sin embargo, rápidamente me pude dar cuenta de la gran complejidad que rodea esta enfermedad, desde su diagnóstico, pasando por posibles tratamientos, hasta la investigación de la enfermedad en sí. Y por lo tanto me pareció que en el laboratorio se estaba realizando una importante labor de la cual quería ser parte. Además, en el año en que yo me integré, estaban haciendo una secuenciación de RNA. La secuenciación de RNA es una técnica muy poderosa que nos permite saber cada una de las secuencias que se encuentran dentro de una célula o de un grupo celular y además en qué medida se expresan, cuál es la abundancia de cada una de ellas. Esto nos permite que al comparar la abundancia entre un grupo de pacientes y un grupo de individuos que no presentan la enfermedad, un grupo control, podamos distinguir aquellas secuencias que se encuentran que tienen una expresión más alterada. Y esto nos podría indicar que están participando en la enfermedad. Serían buenos candidatos para futuras investigaciones para continuar incrementando nuestro conocimiento sobre el síndrome. Ahora, esta es una técnica que genera grandes cantidades de información, grandes volúmenes de información, y participar del proceso que ha sido filtrar y analizar esta información para identificar aquellos factores que podrían estar siendo relevantes dentro del síndrome, ha sido muy gratificante y me ha enseñado mucho tanto de la enfermedad en sí, del síndrome en sí, como de cómo procesar estos datos para sacarle el mayor provecho. Muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda o inquietud, no duden en contactarnos a nuestros correos electrónicos. Muchas gracias.